Dios le bendiga de manera especial en esta mañana. Dios bendiga nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. Mi lema es: no salga de tu casa sin orar. Vamos a tener una porción de la palabra en Mateo 25 y se lee de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir el esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas para consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con su lámpara. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y vosotras, y más bien a los que venden, y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, entraron con él en la boda, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ha de venir. Esas son la parábola de las 10 vírgenes. Bien, esta parábola es muy conocida por muchos y se ha predicado de diferentes formas, de diferentes maneras. Y vemos que lo importante es que esas 10 vírgenes, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Por qué? Porque esas eran insensatas, porque no tenían aceite en su lámpara, no estaban preparadas. Y aquí no quiere dejar dicho que cada una de nosotros debemos estar preparados para cuando Cristo venga, porque no sabemos el día ni la hora en que Él ha de venir. Pero lo más hermoso es que cuando tú estás preparado, si te llegó la pelona, como dicen por ahí, que es la muerte, y tú sabes ya para dónde va, a un lugar eterno, con vida eterna. Entonces, si tú no estás preparado y te llega la pelona, entonces hay problemas grandes, porque entonces tú vas a un lugar de tormento. Pero dice: entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas. Pero ¿qué pasó? Que hay personas que no se alinean, hay personas que no buscan lo necesario, hay personas que no se acercan al Señor. Entonces aquí es una connotación espiritual. ¿Por qué? Porque tenemos que estar preparados. Tenemos que estar llenos de la presencia de Dios, lleno de buscar a Dios, lleno de todo lo que sea de Dios, para cuando nosotros partamos de esta tierra, nos vayamos con Cristo. Por eso debemos estar preparados, como las 5 vírgenes prudentes que tenían consigo aceite. Esas estaban preparadas, esas no tenían miedo de nada, porque ellas estaban abastecidas, ellas estaban llenas del poder de Dios, llenas del Espíritu Santo, llenas de Dios estaban buscando. Pero las otras insensatas no tenían consigo aceite. Pero lo que me impacta es el tigueraje que ellas hicieron, que ellas usaron: danos de su aceite. Pero las prudentes, que ya sabían cómo podían responder, le dijeron: ve y compra. Porque puede ser que si nosotros te damos de ese aceite, entonces el aceite en nuestra lámpara va a escasear. Vete, compra donde yo compré, ve, compra tú. Entonces, ¿qué sucede? Que estas vírgenes se fueron
y a comprar el aceite. Y en eso que ellas se fueron a comprar el aceite, vino el Señor. Vino el Señor y la dejó a las 5 imprudentes, 5 insensatas, porque no tenían consigo aceite, y después fueron a tocar, a decir, Señor, ábrenos. Y ya lamentablemente, cuando el Señor cierra, no abre. Por eso hay que procurar estar preparado para que cuando nosotros partamos de esta tierra, que cuando nosotros venga el Señor y nos lleve. ¿Por qué? Porque tenemos el aceite. El aceite es su presencia. El aceite es la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. No es un aceite que tú vas al colmado y compras. Mira, dame 10 pesos de aceite, dame 25, dame 50 pesos, dame un pote de aceite. No. Es la presencia de Dios. Esas 5 vírgenes prudentes estaban llenas de Dios, llenas de su presencia, llenas de su búsqueda. Vivían metidas con el Señor, vivían clamando, orando en todo tiempo. Pero las insensatas estaban como el que no quiere la cosa. Hay gente que no se esfuerzan para obtener lo que deben de tener. No se esfuerzan. Entonces esas vírgenes, esas 5 vírgenes eran insensatas. Porque en estos momentos difíciles que estamos viviendo, un momento que nosotros debemos estar apercibidas, debemos estar llenas, debemos estar en una búsqueda constante. La Biblia dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuando nosotros estamos cerca de Dios, no importa la marea, no importa la circunstancia que estemos atravesando, no importa los problemas, las dificultades, Dios está con nosotros y nosotros entendemos que si Dios está con nosotros es porque la tempestad Él la va a calmar. Pero ¿qué sucede? Que estas vírgenes no estaban preparadas. Estas 5 vírgenes estaban está bien cuando el Señor venga, sin pensar que el Señor podía llegar en el momento que ya no tenían el aceite. Por eso eran 5 insensatas, porque no se apercibieron, porque no tuvieron llena de la presencia de Dios. Entonces vino el esposo y se quedaron, lamentablemente. Ya no hay vuelta para atrás cuando una persona, por eso es que nosotros debemos estar preparados, porque después que una persona, vamos a suponer, muere, ya no hay para nadie, ya no te vale misa, ya no te vale hora santa, ni 3 creo, ni nada, no te vale nada, ni lo que le hacen de que a los muertos, de que cabo de año, no te vale nada, porque después que una persona se murió, ya se murió. No recibe nada. Por eso es que nosotros tenemos que buscar a Dios ahora que hay tiempo para asegurar nuestra estadía, asegurar nuestro viaje con el Señor. Entonces, por eso es que tenemos que estar preparados como las 5 vírgenes prudentes. Esas 5 vírgenes no tenían problema porque sabían que el Señor si venía, ellas se iban con el Señor porque estaban preparadas, estaban apercibida. Y dice en el 5, dice, tardando el esposo, cabecearon todas y se durmieron. O sea, las 10 estaban dormidas. Pero ¿qué sucede? Que cuando él llegó, aunque las 10 estaban juntas, no se fueron todas. Se fueron 5, las que estaban preparadas, las que estaban en la presencia, la chequina de Jehová. Esas fue las que se fueron y las demás se quedaron. Dice, y aquí viene el esposo, salía a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron su lámpara, arreglaron el altar, clamaron, oraron y se fueron con el Señor. Dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, porque se vieron apretar cuando el Señor llegó, ellas se vieron apretar, ay no, danos de nuestro aceite, danos de tu aceite. No, pero las prudentes sabían que si se le daban de ese aceite, su lámpara iba a escasear. Más el 9 dice, más las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras, a nosotras y a vosotras, y más bien a donde venden. Las prudentes la mandaron a ella, vaya compre, donde yo compre, vaya compre, porque esperaste que se te acabara el aceite, la presencia, la búsqueda de Dios. Ve, compra, ve, acércate, vete al altar, vete, busca su presencia, sumérgete en la chequina de Jehová, ven en ayuno, en oración, vigilia, silicio.
Buscar su presencia, el aceite y la presencia misma del Señor. Dice en el verso 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Oiga, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Ya? Lamentablemente, si tú no estás preparada cuando el Señor venga, no vale nada. Ni misa ni hora santa, como dicen las personas. No te vale nada. Por eso es que nosotros debemos ser prudentes. Debemos acercarnos al Señor. Debemos estar preparados. Debemos estar en obediencia, en búsqueda, en acercamiento, en sometimiento al Señor. Así que vamos a ser como esas vírgenes, 5 que eran prudentes, 5 que estaban preparadas, 5 que estaban sometidas a la presencia de Dios, 5 que eran obedientes. 5 personas, 5 que buscaron su rostro, que la buscaron en ayuno, que buscaron en oración, que buscaron en silicio, que se sumirgieron en la presencia del Señor. Vamos a ser como esas 5 vírgenes prudentes, para que nuestro aceite no escasee, para que nuestro aceite, nuestra lámpara esté encendida. Así es que Dios le guarde, Dios le bendiga y vamos a ser prudentes ahora que hay tiempo, porque los tiempos están malos, difíciles y peligrosos. Así que sea de las vírgenes, de las 5 vírgenes prudentes. Dios te guarde y Dios te bendiga de manera especial.